Minué Federal. Adentro. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Enos aquí inaugurando esta nueva sección audiovisual, aunque más audio que visual, cometiendo toda clase de errores, imperfecciones, anacolutos y amateurismos inherentes a toda inauguración. Esto, ¿y qué es el portal en sí? Un lugar en donde hay unos tipos que escriben sobre algunos temas, y esto vendría a ser más o menos lo mismo, pero en vez de escribir, vamos a hablar sobre algunos temas. Claro, es mucho más fácil hablar que escribir. Para decirlo de algún modo, el habla es hospitalario y la literatura es un poco mezquina. Es mucho más fácil hablar que escribir. De todos modos, es importante señalar, intentaremos establecer en este foro, construir un diálogo general que, por establecer una clase de contrapunto en el que es menos importante establecer un pensamiento orgánico que establecer una mera competencia de retórica, el mejor estilo de los sofistas en la antigua Grecia. Y bueno, ya lo decía Edmundo Rivero cuando en alguna milonga lunfarda decía, pero agarré la manía de lofiar la gilería y al primer punto boleado con algún fato estudiado dejarlo en pampa y la vi. A mí me parece que esto no va a ser así. Me parece que lo que vamos a intentar hacer es construir un diálogo edificante. Y a riesgo de ser petulante, no me refiero al diálogo petulante en el sentido de que lo que vayamos a decir generará una revolución científico-epistemológica, sino que me parece que lo que vamos a intentar hacer es entre todos construir, edificar un diálogo, un pensamiento que sea digno de compartirse con los demás o con quien quiera oír. Simplemente construir pensamiento colectivo, entre todos. Edificar entre todos. Poner lo que uno sabe a disposición del otro. Les pedimos que tengan para con nosotros su más alto grado de misericordia y de compasión. Recién estamos empezando y me temo que somos muy perseverantes y vamos a seguir en este proyecto. Necesitamos de su acompañamiento. Pero sin más dilaciones, me gustaría presentarle a lo que será el elenco estable de este programa. Así que voy a pedirles a todos, a toda nuestra modesta audiencia, que reciba con una ovación que haga temblar los estamentos de la sociedad occidental al casi licenciado
Lautaro García Lucchesi. ¿Cómo le va, Lautaro? Bueno, muchas gracias, Elías. Un gusto sumar a este nuevo proyecto de Coinón y un saludo a la audiencia que arrancará escueta, pero vamos a ver que con el tiempo se va a sumar más gente. Acuérdense de lo que les digo. Sí, puede ser, eh, pero no nos hagamos ilusión. No nos hagamos ilusión. Paso a Eh, paso, como diría Mostaza. sí, sí. Eh, ¿Qué le parece si presentamos a quizá quien sea el más importante de nuestros miembros, ya que es el tipo que se encarga de ponernos en vivo, que hace el diseño, que pone la foto, que qué sé yo? Eh, Así que no voy a seguir en mis silogismos hasta no presentar al menos ortodoxo de todos nuestros conversos, Matías Slotky. ¿Cómo ¿Cómo le va, están, compañeros? Matías? Estoy como los saludo a toda la audiencia. Estoy un poco mirando el Facebook y la transmisión, así que a las más de 10 personas que nos están viendo ahora, muchas gracias por sintonizarnos la primera vez, en la primera edición de esto que se nos ocurrió hace algunas semanas al compañero Elías y lo pudimos materializar entre todos, entre el proyecto colectivo como es Coinón. Así que la verdad, un lujo estar con ustedes dos, con los compañeros, y después que se sume, bueno, Pascu también será un lujo. Y hablar sobre el tema de hoy que nos reúne, que es, bueno, no sé si ya mandarle de una, pero acá lo que queríamos plantear un poco hoy era la crisis de la socialdemocracia y el neoliberalismo. Así que repito las gracias a todos los compañeros que están mirando. Sí, veo que hay cierta ansiedad por empezar con el tema, lo cual me parece fantástico. Así que no sé qué nos tiene para contar Lautaro sobre el origen de lo que vamos a hablar a continuación, que no es otra cosa que de la socialdemocracia, que a mí me parece que se puso muy de moda hablar de esto, ya que algún presidente de por acá cerca se considera como un apóstol de ese paradigma. Es bastante curioso, teniendo en cuenta que hace no mucho, eh, muchos dirigentes que se consideraban socialdemócratas y también liberales se escondieron frente a la crisis del 2008 y ahora vuelven a resurgir como de las cenizas, como si fueran algo nuevo, pero históricamente, de nuevo, no tienen nada. De hecho, tendría que decirles que su surgimiento es un poco mal parido, en el sentido de que surgen desde la izquierda marxista. Concretamente, los primeros socialdemócratas vienen del Partido Socialdemócrata Alemán, que nace con el nombre de Asociación de Trabajadores de Alemania en 1863, que primero libra una serie de batallas, obviamente, contra el anarquismo, de Proudhon, de Bakunin, pero que ya para la última década del siglo XIX se ha consolidado el marxismo como la alternativa al liberalismo. Pero en el 95, 1895, Engels se va para el otro lado. Se nos muere Engels y Engels era intocable. Junto con Marx eran los dos que habían dado origen a esa nueva corriente que se iba a poner el liberalismo, que va a ser principalmente encarnada por quien va a ser el padre de la socialdemocracia, que es Edward Bernstein. Bernstein es el primero en poner en cuestionamiento la idea de Marx de que el capitalismo iba a entrar en crisis por sus propias contradicciones. Bueno, no sé, no sé dónde nos teníamos que incorporar. Yo estaba muy atento a incorporarse, punto suspensivo. Ahí aviso, ahí Ahí nos aviso, dice. aviso.
Bueno, pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Se le fue la luz al auto, o sea, ahora va a volver, no hay problema. Pero bueno, sí, eran los errores que marcaste al inicio. Eh, creo Sí, sí, que sí. Bueno, estamos aquí contra viento y marea, tratando de establecer algún origen sobre todo esto que estábamos hablando. A mí me parece que lo que iba a decir Lauti, ahora cuando le den la luz de nuevo, nos va a confirmar si es cierto o no. Me parece que lo que quería decir era que lo que es, al lugar donde se querían incorporar era la democracia liberal. Me parece que si hubo algo con lo que Marx siempre estuvo en desacuerdo con sus supuestos discípulos socialdemócratas, era esto de, muchachos, ¿cómo es esto de que van a formar parte de la democracia liberal burguesa? Y no solamente que van a formar parte, sino que son el brazo izquierdo que viene a darle legitimidad, que viene directamente a darle legitimidad a un sistema que por definición es opresor de la clase obrera. Digo todo esto hablando en términos marxistas, ¿no? Clase obrera. No son términos a los que nosotros adscribimos, pero bueno, simplemente por definición tratamos de ser fieles opresor al pensamiento de los autores. Ya me reincorporé, perdón, tuve un temita con la luz. Menos mal. Ahí estamos, ya volvimos. Lo que les estaba diciendo, no sé si me escuchaste, era que te quedaste en incorporarse y yo traté de interpretarte más o menos, a ver si estaba en lo cierto. Cuando vos decías de incorporarse, era de formar parte y legitimar por izquierda lo que sería el entramado de eso que Perón llamaba la demo liberal burguesa. Exactamente, a eso iba. Menos mal, entonces, porque... Me interpretaste correctamente, muy bien. Menos mal, menos mal. Así que, bueno, ustedes saben que Marx consideraba que el capitalismo, por sus propias contradicciones internas, entraba en crisis, pero para derribar el sistema capitalista, lo que se necesitaba era la revolución proletaria. El problema con Bernstein es no solo que niega el colapso del capitalismo, sino que niega la necesidad de la revolución. Él creía, o consideraba, más que creía, era la revolución proletaria, que el capitalismo, después de la crisis de 1870, había mostrado una capacidad de resiliencia para volver a levantarse, que había permitido la expansión de la propiedad privada hacia sectores que antes estaban postergados. Consideraba que la pequeña propiedad, en vez de reducirse en el capitalismo, como creía Marx, porque creía que lentamente íbamos hacia un capitalismo de grandes corporaciones, Bernstein consideraba, por el contrario, que la pequeña propiedad se iba extendiendo. Consideraba que las crisis eran cada vez menos probables y consideraba que la pequeña industria, igual que la pequeña propiedad privada, no iba a caer, sino que iba a extenderse. Y entonces íbamos a un capitalismo diferente al que vaticinaba Marx. El problema, como bien se lo resaltaba en ese momento Rosa Luxemburgo, es que con estas consideraciones de Bernstein, la idea del socialismo entraba en un dilema, en una contradicción fundamental, en palabras de Luxemburgo, que es, o el socialismo es inevitable, en el sentido de que en algún momento el capitalismo iba a entrar en crisis, y lo que le iba a suceder al capitalismo era la sociedad sin clases, o, por el contrario, el capitalismo tenía medios de adaptación que iban a detener ese colapso, y entonces el socialismo ya no era una necesidad histórica, era otra cosa, pero no una necesidad histórica, no era, como lo entienden los positivistas, en esa idea del progreso lineal y ascendente, no era una necesidad.
Y esto le conducía a otro dilema aún más fundamental, en mi opinión, que es, o el socialismo es una utopía, como creía Bernstein, o por el contrario, estar dentro del socialismo es estar dentro de la posición correcta respecto del curso del desarrollo capitalista. Es decir, o el socialismo no era esa sociedad perfecta a la que apuntaba Marx, donde ya no habría explotación del hombre por el hombre, o por el contrario, el socialismo se transformaba en un partido político, en uno más de tantos partidos políticos que podía haber dentro de la democracia liberal. Bernstein creía justamente que el socialismo tenía que transformarse en un partido político y que el objetivo ya no debía ser la revolución, sino buscar la construcción de un capitalismo más humano, podemos decir, o en una palabra que suene mejor, un capitalismo reformado, donde Bajas calorías. exactamente, donde los trabajadores pudieran tener mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de vida, pudieran transformarse en pequeños propietarios y organizar tal vez la producción, en vez de en el formato de la pequeña industria y de los grandes conglomerados, apuntar al cooperativismo, como una versión de la propiedad más light, ¿no? Un poco contradictorio, porque si hay propiedad privada, el cooperativismo me suena un poco raro, pero bueno, eso es lo que creía Bernstein. La cuestión es que al interior del Partido Socialdemócrata, a Bernstein lo van a liquidar, por todos lados. Ya dijimos, Luxemburgo, Karkowski es peor. Karkowski dice que él es un liberal, que por eso los liberales lo apoyaban a Bernstein y que había que echarle al partido. Había que sacárselo de encima porque él lo único que estaba haciendo era minando el capital político del movimiento obrero. Pero ¿cuál fue el problema? Que a pesar de que lo rechazaban, la línea de acción del partido fue la de Bernstein. Y el Partido Socialdemócrata finalmente terminó sumándose a la democracia liberal. Y de hecho, aún peor, Rosa Luxemburgo fue asesinada durante un gobierno socialdemócrata. Es decir, que se dedicaron a purgar al mismo Partido Socialdemócrata de aquellos sectores que no coincidían con ellos. ¿Cuál fue el problema y cómo vamos a llegar finalmente a la crisis? El problema fue un problema de concepción, de pensar que ese capitalismo reformado o esas concesiones que había obtenido el movimiento obrero en Alemania eran concesiones permanentes. Y la verdad es que de permanentes no tenían nada. Ya Bismarck en su momento, durante el siglo XIX, le había entregado al sector obrero ciertas concesiones sociales a las que los conservadores alemanes se oponían, pero cuando le preguntaron a Bismarck por qué daba esas concesiones, Bismarck le contestó a los conservadores muy fácil, les dijo, ¿es eso o nuestras cabezas? Y obviamente los conservadores bajaron la cabeza y la cosa siguió. Pero ¿cuándo apareció el problema? Y apareció después del mayo del 68 y después de que iniciara la détente durante la Guerra Fría entre el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque comunista de la Unión Soviética. Porque esas concesiones que habían obtenido los trabajadores respondían, ni más ni menos, que al miedo que existía del otro lado, que era el miedo al comunismo por parte de los burgueses. ¿Por qué el miedo? Bueno, muy simple, porque las riquezas de los burgueses europeos habían sido construidas en base a la propiedad privada, y un sistema que busca abolir la propiedad privada no les sonaba nada lindo. Entonces otorgaron concesiones, modificaron los horarios de trabajo, reduciendo la jornada laboral, mejores salarios, ya no de esos salarios de subsistencia que reinaban hasta ese momento. Y todo continuó así en esos 40 años dorados del capitalismo, con la construcción del estado de bienestar, que cuando llegamos a la détente y al mayo del 68, comienza a resquebrajarse. Ya el comunismo no es una amenaza, sino que por el contrario se ha llegado a una especie de acuerdo, donde yo me quedo en mi bloque y vos en el tuyo,
Y entonces aprovechan la oportunidad los neoconservadores, que habían hasta ese momento tragado saliva y aguantado todas las reformas, y empiezan a desarmar el estado de bienestar. Empiezan a aparecer estas políticas de austeridad, concentración de la riqueza, desmantelamiento de los sindicatos y de los movimientos obreros, y un ascenso creciente de la desigualdad. El primer, si quieren, representante de esto es Nixon, y después vamos a llegar en los finales de los 80 al Consenso de Washington, y a esos que encarnó, por lo menos en nuestro país, por ejemplo, el FMI, en su momento con Ann Kruger, que políticas que en vez de aliviar los problemas, los profundizaron aún mucho más. ¿Cuál fue el problema frente a este movimiento de desmantelamiento del estado de bienestar? Que la socialdemocracia se encontró sin rumbo, porque las reformas las estaban deshaciendo frente a su cara, y ellos ya no tenían un plan de lucha, puesto que habían rechazado la violencia y habían desmovilizado sus bases, puesto que había que incorporarse al capitalismo y a la democracia liberal. Y tampoco podía recurrir a los ideales de la lucha por la sociedad sin clases, porque eso había desaparecido como necesidad histórica, se había transformado en un partido político más. Entonces la socialdemocracia es ahí donde termina de entrar en crisis. Ya no puede ir ni para la izquierda ni para la derecha. Está en eso que un político argentino popularizara acá como la ancha avenida del medio. Y así llegamos a tipos como Tony Blair, Felipe González, Rodríguez Zapatero, y toda esa corriente del nuevo laborismo, que básicamente actuó como el ala de centro izquierda, vamos a decir, de los neoliberales, contribuyendo a desarmar ese estado de bienestar y a precarizar la situación de los trabajadores, pugnando por eso que llamaba Tony Blair un estado eficiente, un estado en equilibrio fiscal, donde los recursos pudieran asignarse de forma más eficiente, haciendo ahí mención que el trabajo era otro factor de producción, por lo tanto otro recurso, es decir, que había que permitir que los trabajadores se movieran de un sector a otro sin ningún tipo de límite, por eso había que desarmar a los sindicatos y a todas las leyes laborales que impiden esta asignación eficiente de los recursos, y así llegamos al 2008, una crisis galopante, donde los trabajadores frente a la crisis se encontraban aún más solos que durante los periodos anteriores, donde no tenían mecanismos para hacer reclamos, no tenían sindicatos que los defendieran, no tenían nada, básicamente. Apenas sí podían recurrir y con suerte a alguna ayuda estatal, algún subsidio por desempleo temporal, hasta que la cosa se encaminara, que lamentablemente nunca se encaminó. Y bueno, ese es el recorrido histórico de esto que es la socialdemocracia. Y también, ahora le voy a dar la palabra al compañero Matías. Se termina instalando en el mundo, al calor de la globalización, una discusión entre socialdemócratas y neoliberales respecto de la participación del Estado. Pero no una discusión de fondo como la que pueden llegar a tener, por ejemplo, anarquistas y marxistas sobre la naturaleza, el origen del Estado, sino que es una mera discusión sobre si tal empresa, sobre si tal organización debe pertenecer al Estado o al capital privado. Nosotros hemos tenido en la Argentina un esquema conformado entre socialdemócratas, conservadores y liberales. Y me refiero estrictamente al entramado político que surgió luego de la reforma del presidente Sáenz Peña.
en donde básicamente el fundador del Partido Socialista Argentina, que era Juan Bautista Justo, se consideraba explícitamente un discípulo de estos muchachos Bernstein, Kautsky y Lassalle. De hecho, una de las obras fundantes de la socialdemocracia es Das Kapital, el capital para los amigos, y la traducción que hace Juan Bautista Justo al español es de esa obra. Es de esa obra, porque las obras que fundan la socialdemocracia no son las primeras obras de Marx, que son las picantes. Las que sí generaron esa revolución científico-epistemológica que yo me refería al principio. Sino que son el Manifiesto Comunista y el Capital, que para lo que fue la enorme inteligencia de Marx, son obras menores. Absolutamente. Son todas las obras que Althusser denominara como de la madurez de Marx. Y las Exacto. anteriores no tenían valor. Algún maestro que nosotros conocemos diría el Marx del Museo Británico, el Marx aburguesado, y no voy a seguir con los adjetivos calificativos. Pero a mí me parece que Matías nos puede orientar un poco sobre lo que aparentemente es la contracara de la socialdemocracia, que sería el neoliberalismo. Sí, yo igual me pareció muy importante lo que mencionabas antes sobre lo de Juan Bautista Justo, ¿no? El fundador y conductor del socialismo argentino para allá al principio del siglo XX. Y en cuanto a lo que decís de traducción de las obras de Bernstein, yo siempre recuerdo, relacionado al peronismo, es cómo un sector muy grande del socialismo y el comunismo adhiere al peronismo a sabiendas de que estaban integrando un partido con ideas sumamente liberales e incluso oligárquicas, porque si, como mencionabas antes también, antes de la ley Sáenz Peña, el socialismo argentino, por las cúpulas, había participado de la lógica del fraude y la ocupación de simplemente bancas, cargos, etcétera, etcétera. Entonces, el movimiento obrero, cuando preguntan por qué se hace peronista y por qué hace una transvacialización hacia el peronismo, yo creo que queda claro, el socialismo argentino ha estado en el lado de la Unión Democrática para las elecciones del 24 de febrero de 1946. Sí, claro. Comandado por las cúpulas como decís vos, de Justo, que tenían una visión sumamente liberal y acoplada a la socialdemocracia de Bernstein, ¿no? Lo digo otra vez. Y en cuanto a la contracara del neoliberalismo para la década del 70 al 80, yo creo que hay algo más profundo ahí. Yo creo que lo que expresa el neoliberalismo es el cambio en la correlación de fuerzas internacional. Es decir, la lógica del capital financiero que atrae al productivo detrás, es decir, el capital productivo conectado y fusionado con el capital financiero, no pasa ya a ser como en el periodo que decimos del estado de bienestar, de la socialdemocracia, del capitalismo de oro, donde el capitalismo concentra y quiere reunir a la lógica de la producción mundial al casi 90-100% de la población de los países, ¿no? Entonces tenemos periodos de pleno empleo, de crecimiento industrial, crecimiento de los sindicatos, crecimientos colectivos, etcétera, etcétera, tanto de una visión en el tercer mundo más revolucionaria y en países del primer mundo, Estados Unidos, Inglaterra, un partido laborista con una impronta en lo que a veces definimos el rol del Estado, en el proceso de crecimiento en base a distribución, que se empieza de una forma liberal, ¿no?
Y eso empieza a romperse ya, como decía Lauti antes, en los 70-80, cuando la lógica empieza a ser otra, la que es la transnacionalización, la descolocación de las empresas, la estructura y el modelo de acumulación del capitalismo financiero voraz, que empieza ya no a intentar introducir al 90-100% de la población a la lógica capital, sino en un proceso de exclusión, sino en un modelo, si se quiere, donde el 70%, 60% de la población recibe los beneficios, y eso empieza a verse en todos los aspectos, desde la destrucción de los colectivos, que eso yo lo que identifico más en el neoliberalismo, la destrucción sistemática de colectivos, ya sea sindicatos, cooperativas, mutuales, y ya el proceso de ser un nosotros, que se empieza a destruir ya a partir de los 70-80, con un condimento excelente que es, y que es la victoria estratégica que ha tenido el neoliberalismo, no solo en Argentina, sino a nivel global, que es la derrota estratégica en el discursivo tanto económico, social y cultural de la izquierda, que sería el Frente Nacional de los países. Y yo siempre recuerdo una frase muy interesante de Perón, quizás para que suma, que es cuando se retrae o se retrotrae el Frente Nacional, los poderes y los partidos políticos empiezan no a representar a los intereses populares, sino que empiezan a ser la base orbitante de los poderes fácticos y transnacionales de los países. Entonces, ¿qué tenemos a partir de los 80? Bueno, una caída en la correlación de fuerza internacional y en la correlación internacional, donde los partidos políticos y los poderes fácticos de los países y del globo empiezan a subordinar y empiezan a contemplar y predominar las reformas estructurales del capitalismo financiero y los poderes fácticos argentinos. El poderes fácticos en el caso argentino. Entonces, ahí vemos cómo la socialdemocracia, los partidos que se antes reivindicaban como el Partido Laborista, el PSOE, empiezan a ser los mejores alumnos del capital financiero. Si vemos en el caso español, las reformas no las hace el Partido Conservador o los partidos, si se quiere, de derecha, o en Francia, o etcétera, sino que los hacen los partidos socialdemócratas. Entonces tenemos como decía antes Lautaro, una salida por izquierda, una falsa izquierda, con los partidos socialdemócratas, que empiezan a orbitar y ser la base del capital financiero y de los poderes fácticos internacionales y locales. Así que esa me parece la contracara y lo interesante que se empieza a dar a partir de los 70 y 80 y la predominancia del orden global, yo diría, del neoliberalismo. No solo como un modelo económico, sino un modelo que se estructura en el sistema internacional y que ahora vemos en las tendencias de los últimos años y ahora más que nunca la crisis de este modelo. Así que eso es lo que quisiera sumar a lo que estamos hablando. Sí, claro. Bueno, ustedes saben que cualquier cosa que quieran decir, interrúmpanme violentamente. Yo no sé si están de acuerdo con esto. Nosotros, y cuando digo nosotros, digo por lo menos nosotros tres, ya después los que nos están escuchando, no sé. Pero hemos nacido en el mundo de la globalización. Y yo creo que la crisis del neoliberalismo y de la socialdemocracia está íntimamente ligada con la crisis de la globalización. Claro, nosotros hemos nacido en la década del 90. Mira qué risa. Pleno consenso de Washington. Hemos nacido en un mundo
en el que ya se había disuelto la Unión Soviética, en el que ya se había caído el muro de Berlín, que el decálogo del buen gobierno acá y allá, que Fukuyama diciendo que se terminó la historia, y lo dijo así explícitamente, no es que dijo, bueno, me parece que la historia va a entrar en un proceso, que no, dijo, muchachos, ya está, se terminó. Claro, uno lo puede mirar desde hoy y compadrearlo, decirle, mirá lo que escribió el mamerto este. Bueno, pero a mí me parece que en la época que lo escribió tenía cierta legitimidad, porque al buen estilo de un cientista social me parece que quiso poner en palabras lo que era un sentimiento general en todo el mundo. Reflejó, en mi opinión, el pensamiento de una época, el estilo de una época. Esta idea de se terminó, no discutamos más el modelo, Claro, es este y vamos para adelante. No, Te no digo busquemos algo, reivindicaciones, nada. y te digo algo sí, más Matías. en cuanto a Fukuyama. Yo te replico esto, diciendo que ahora Fukuyama, hace 2 años, o el año pasado, no recuerdo bien, sacó otro libro que se llama Identidad. En este libro dice que la historia se ha vuelto a poner en movimiento, diciendo que la crisis de la globalización y la crisis del modelo y orden neoliberal ha impulsado que la historia se vuelva a poner en marcha, en este libro dice. Y Sí, bueno, se claro. justificó en la introducción diciendo, yo no quise decir que era el fin de la historia, sino que me interpretaron mal y yo lo que quise expresar fue una pregunta retórica diciendo, ¿es el fin de la historia? Bueno, y acá Fukuyama habla de la identidad. ¿Y qué dice? Bueno, el neoliberalismo y la globalización ha destruido la identidad, ha destruido los ejes colectivos, ha destruido la clase media, ha destruido los movimientos populares, y eso ha impulsado una respuesta en los países. Y bueno, lo vemos él habla de las respuestas en forma de nacionalismos en Europa, nacionalismos fuertes como ha sido Trump en Estados Unidos, y habla de un estilo de, si se quiere, populismo de derecha, un nacionalismo excluyente en el lado europeo, y es muy interesante ver esta postura, porque ahora nos dice, bueno, ahora la crisis de la globalización como la pensamos no era tan así, entonces la historia se ha vuelto a poner en marcha. Claro, Me claro. parece que algo No, interesante y creo que ha puesto creo que él se reivindica como republicano, como liberal, pero desde un modelo hegeliano marxista, o más gramsciano de bloques históricos. Entonces ahora nos dice, no, bueno, ahora estamos entrando a otro bloque histórico. Estamos entrando a otro proceso y a otro proceso de correlación de fuerzas. Y yo creo que es interesante esa postura porque lo mismo que lo leen de su partido, los sectores liberales, es como, bueno, ¿viste qué nos está diciendo ahora? No era que era el fin de la historia, que siguen poniendo neoliberalismo, etcétera, etcétera. Y bueno, acá, desde el culo del mundo, estamos hablando, acá recién se sumó el director Silvano Pascu, y bueno, si quieren ya lo largamos en vivo los cuatro, como digas vos, el conductor de acá, por ahora es el idea, después será. sí, ahora podemos culminar y le damos paso al maestro. Podríamos terminarlo así, no sé, se me ocurre. Si nosotros nos remitimos a aquel origen de la democracia liberal aquí en Argentina, me parece que lo que debemos hacer es centrarnos en lo que estaban de acuerdo esos partidos y no en las nimiedades que lo diferenciaban. Y a mí me parece que esos partidos que conformaban el entramado político argentino, del lado izquierdo, el Partido Socialista, y en la centroizquierda la Unión Cívica Radical, después el Partido Demócrata Progresista y después el Partido Autonomista Nacional.
Claro que tenían diferencias, pero me parecen menos importantes las diferencias que lo que tenían en común. Y a mí me parece que lo que tenían en común eran dos cosas fundamentales. Primero, que el modelo de la Argentina es el modelo agroexportador. Y segundo, que creo todavía más importante, el movimiento obrero es una herejía y hay que combatirlo abiertamente. Y si nosotros nos consideramos parte de un movimiento que tiene como premisa el hecho de que son los trabajadores y el movimiento obrero la columna vertebral de la comunidad organizada, evidentemente tendríamos que rever esto de que el peronismo debería convertirse en socialdemocracia, que debería convertirse en un partido demócrata liberal, qué sé yo. Me parece que lo que tenemos que hacer es declararnos beligerantemente en contra de lo que es ese entramado que va en contra de los intereses de las mayorías populares y del movimiento obrero, si es que de verdad decimos defender esos intereses. No sé si ustedes opinan igual. Sí, sin Por mi duda. parte, sin duda. Además, es interesante, nosotros nunca nos hemos reivindicado como partido político, siempre nos hemos reivindicado como movimiento. Por lo tanto, desde el momento en que entramos en esta lógica de partido, perdemos parte de nuestra identidad. Y eso le pasó también a la socialdemocracia. Nosotros hablábamos recién del Partido Socialista acá. Y no se da en el Partido Socialista Argentino una escisión con las bases, y es por eso que las bases se van al peronismo y no se quedan con ellos. Se transforman en una especie de pequeña burguesía dirigencial que lo único que busca es un carguito, una banquita en el Congreso, ya sea diputados o senadores, y los intereses de los trabajadores quedan para otro momento, porque el ideal es la revolución internacional, ni siquiera hay un concepto nacional. Todos Sí, los que claro. eran de izquierda nacional también terminan en el peronismo. Claro, claro, claro. Y eso me remite a lo que la frase que dije antes, que cuando se retrae y cuando se retrotrae el movimiento y el Frente Nacional y su plan estratégico, los partidos políticos, el partido, en este caso los partidos políticos liberales y la democracia liberal, empiezan a gravitar y son la órbita de los poderes fácticos. Empiezan a representar los intereses, porque no solo el Frente Nacional se va para atrás, no solo y bueno, los partidos políticos liberales empiezan a ser los alumnos y los defensores de los intereses de los poderes fácticos, los gravitantes de los modelos fácticos y el poder internacional y local de los países. Entonces ahí vemos una pérdida en el plan estratégico, la caída del Frente Nacional y cómo los dirigentes y la dirigencia empiezan a hacer eso, una parte y ocupar puestos del poder real o intentar ocupar un pedacito del poder de los poderes locales a la medida que se pueda, ¿no? Y obviamente el Frente Nacional, bueno, bien, gracias. Así que creo que eso es una síntesis y una frase que marca mucho lo que representa la socialdemocracia. Sí, podríamos llamarle la trampa de la pluralidad. Mostrar opciones que en realidad en el fondo responden a lo mismo. Pero bueno, para parecer democráticos armamos 2 o 3 partiditos más chiquititos, que se presenten, tengan una boletita. Y bueno, después, cuando se terminan las elecciones, los reincorporamos. Bueno, luego de este
ribete literario que acaba de esbozar Lautaro García Lucchesi con su trampa de la libertad. No sé qué les parece si lo hacemos pasar al maestro, que allá afuera va a pescar una gripe. Maestro, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Sí, 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 perfecto. sí, se escucha Sí, sí, perfecto. sí. Cuentan. Estaba escuchando atentamente. Eh, no hay mucho para decir, tampoco quiero imponerte ninguna directiva, simplemente que expreses qué es lo que vos pensás respecto de la socialdemocracia y del neoliberalismo, siendo que a esta altura del partido ya son dos anacronismos. Bueno, a ver, si me permiten, yo iría bastante para atrás, porque a mí lo que me gustaría hacer, yo los estuve escuchando atentamente desde el principio, y coincido casi en un 100%. Pero sí lo que por ahí puedo aportar es una mirada un poco más estructural sobre algunas cosas, para poder transmitir o explicar por qué estamos sosteniendo que hay una crisis, tanto en el liberalismo como expresión política, como en la socialdemocracia. A mi juicio el problema se remonta bastante atrás, cuando en el siglo XVIII irrumpieron en la política, primero europea y después mundial, las masas. La política hasta el siglo XVIII había sido un asunto de reyes, de autócratas y de su corte. A partir del siglo XVIII la política empieza lentamente a ser un fenómeno de masas. Y eso fue una revolución política y cultural, de la que dieron cuenta infinidad de pensadores, no estamos descubriendo nada, pero ese momento es el que inaugura, como llamaba Perón, la era de los pueblos, ¿no? La etapa de la política de masas. Y el cambio fue tan profundo que dio origen a un término que habían utilizado en su momento los griegos, que es el término democracia, gobierno del pueblo. En la medida en que el pueblo empieza a ser protagonista de las discusiones políticas. A ese momento, insisto, eran asuntos de una pequeña minoría que rodeaba al rey. La pregunta que hay que hacerse ahí es, bueno, ese proceso, que fue bastante largo y en el cual todavía estamos inmersos, ¿qué grado de participación, qué hondura, qué realismo hay en la expresión democracia? Es decir, las masas, ¿gobiernan? Esa es la pregunta. ¿Tienen poder las masas? ¿O el poder de las masas es algo que se declama, de lo que se habla, y después, en los efectos prácticos, la capacidad de las masas para transformar la realidad es muy pobre? Esa es la pregunta, me parece a mí. ¿Por qué? Porque tanto el liberalismo como la socialdemocracia surgieron en esa etapa de la emergencia de las masas. Y adquirieron frente a esa emergencia diferentes actitudes. Tuvieron elementos en común y tuvieron elementos diferentes en torno a esto. ¿Cómo reaccionar frente a la emergencia del pueblo como actor? ¿Y en qué es actor el pueblo? Políticamente hablando. Bueno, yo creo que ahí hay una cuestión, y es la siguiente. El pensamiento moderno, y más concretamente la ilustración, presupone que las personas, los individuos, son racionales. Y que en consecuencia, cuando vierten una opinión, lo hacen con un objetivo claro y concreto.
y que suelen, al actuar, perseguir un objetivo claro, prístino, que no tienen ninguna confusión porque al moverse previamente han razonado, y que las acciones humanas, y en consecuencia las acciones políticas, todas están orientadas por un fin claramente determinado por ese sujeto o esa persona. De ahí surge la idea moderna del ciudadano. Se supone que el ciudadano es un ser libre, autónomo, que razona sus intereses y objetivos y actúa en consecuencia. Esa es la premisa. Y esa es la premisa de la democracia. Si ese individuo no existiera, todo el argumento en torno a la democracia moderna se caería. ¿Verdad? Un tema. ¿Existe realmente en términos masivos un individuo racional? Primera pregunta que hago. Yo tengo una respuesta, pero la discutimos otro día, digamos. Eso es el primer punto. Y si en términos masivos los individuos son racionales, sería posible construir movimientos colectivos racionales. Pero si esos movimientos colectivos no estuvieran compuestos en su gran mayoría por individuos racionales, es decir, por individuos que seguían por algunos elementos más de la racionalidad, por ejemplo, valores adquiridos por su crianza y su historia, por ejemplo, la religión, por ejemplo, la raza, por ejemplo, los gustos, por ejemplo, los prejuicios, por ejemplo, los odios o las fobias. Si en el comportamiento humano esos elementos estuvieran presentes, junto con alguna dosis de racionalidad que existe, entonces los comportamientos colectivos no serían totalmente racionales. Y en consecuencia el ciudadano no sería totalmente racional. Por lo tanto, el precepto de una democracia construida por ciudadanos autónomos se caería. Se caería. Bueno, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que el discurso moderno se basa en el ser racional como sujeto de la historia. Desde la Ilustración, pasando por Marx hasta el neoliberalismo. El neoliberalismo también presupone un individuo racional que persigue su interés material, guiado por el egoísmo, y que lo hace de modo tan claro, que no sería sujeto de ningún tipo de sugerencia por fuera de sus intereses. El presupuesto smithiano del mercado se basa en que uno entra a un supermercado y consume lo que necesita y quiere, en función de un fin, y no lo que el supermercado le impone mediante la propaganda, etcétera, etcétera. Esta discusión para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque el liberalismo y la socialdemocracia construyeron su discurso en base a un ciudadano, los liberales, y a un trabajador, la socialdemocracia, guiado pura y exclusivamente por sus intereses materiales, con una racionalidad prístina. Vale decir, para los liberales, el ciudadano buscaba sus propios intereses a través del egoísmo y defendía la libertad individual como valor supremo. Todo lo que estuviera en contra de esa libertad era enemigo de esa racionalidad. O sea, el Estado es irracional para los liberales. Es irracional porque impide el libre juego de los intereses. Y para los socialistas, o los socialdemócratas, o para el socialismo en general, incluso a Marx, el interés del trabajador, una vez que toma conciencia, una vez que se convierte en un trabajador organizado, ese trabajador persigue los intereses de clase, que son sus propios intereses como trabajador y como productor. Y por lo tanto, todas sus acciones están racionalmente orientadas.
Este es el presupuesto de nuestra democracia, ¿no? Ustedes me dirán, bueno, Silvano, pero eso con la realidad no tiene nada que ver. Bueno, está bien. El problema es que la democracia se basa en esos dos criterios, tanto en su versión socialista como en su versión liberal. Ahora, el momento fundamental, porque hasta el momento en que esto se discute teóricamente está todo fenómeno, pero el momento fundamental ocurre a mediados del siglo XIX, cuando por primera vez, en 1848, en toda Europa y también en Estados Unidos, se produce un movimiento colectivo de masas pluriclasista, que se lo conoció como la Primavera de los Pueblos, y que incendió toda Europa y tuvo sus repercusiones también en Estados Unidos, y también en América Latina, y particularmente en la Argentina, porque son los años en que empieza a decaer el poder de Rosas. En ese momento, cuando los pueblos europeos aparecen con enorme fuerza en lugares inusitados, como Viena, o Berlín, o Moscú, comienza un discurso democrático que intenta plantear la presencia masiva y, si ustedes quieren, violenta de los pueblos contra un orden aristocrático o de minorías. Y a partir de 1848, la disputa ya no es entre liberales y conservadores, entre católicos y liberales, sino entre el pueblo de un lado y los gobiernos del otro. O si ustedes quieren, entre los gobernantes de un lado y los pueblos del otro. Es lo que ahora llaman el populismo, que tiene su origen ahí. Y ahí el término democracia se resignifica. La democracia ya no es la expresión del individuo racional, sea en su versión socialista como en su versión liberal, sino que es el pueblo como colectivo, como masa, que adquiere una dimensión que es supraindividual. Supraindividual. Lo masivo, lo popular, excede lo individual y lo supera. Y ahí el discurso democrático plantea que los resortes del poder están en el pueblo, no en el gobierno. El gobierno debe ser la expresión del pueblo. Y hay un instrumento para que eso se materialice, que es el voto universal. Que el voto, que hasta entonces le había sido negado a la mayoría de la población, se le entregue y sea el conjunto de la población, primero los varones, después las mujeres, quien decida el destino de un país o de una comunidad y la duración de determinado gobierno y las características de ese gobierno. El famoso concepto de soberanía popular. Ese concepto de soberanía popular, quiero decir, fue rechazado tanto por los liberales como por los marxistas. Atención, muchachos. Los marxistas, o sea, Marx y Engels, y los liberales rechazaron el concepto de soberanía popular, porque ambos consideraban que el pueblo no estaba racionalmente capacitado para decidir, es decir, era ignorante, carecía de luces. Entonces no podía tomar decisiones. Podía ser ordenado, organizado en estructuras, pero nunca decidir. Nunca decidir. Es muy interesante leer a Marx al respecto. Marx en sus cartas con Engels dice claramente, los obreros no tienen actualmente la suficiente autoconciencia de clase para aspirar a la democracia política.
Por eso él hace la distinción entre democracia burguesa y democracia obrera. La democracia burguesa es la democracia de la minoría. La democracia burguesa, la democracia obrera es la democracia de masas. Ahora, la democracia obrera, ¿cuándo viene? Después de la revolución. Antes no. Entonces, ahí, en ese momento crucial, entre 1850 y la Primera Guerra Mundial, es cuando el sistema político actual se conformó. Y es ese sistema que se conformó en ese momento el que ahora está empezando a crujir. La pregunta es ¿por qué? Bueno, primero quiero decir esto. Los liberales nunca fueron democráticos. El liberalismo es una ideología no democrática, porque parte de una premisa que niega la democracia, que es la desigualdad. Para los liberales, los hombres son naturalmente desiguales, no iguales. Y por lo tanto, ¿quiénes son los que deben gobernar? Los mejores. La famosa meritocracia. Por lo tanto, el liberalismo no tiene un origen democrático y se adapta mal a la democracia de masas, a la que durante mucho tiempo concibió como un peligro. Y segundo, en el socialismo se desata una discusión. Esa discusión, que primero se da dentro del socialismo alemán y después se da en todo el socialismo europeo, es entre Marx y Engels por un lado y Lasalle y Bebel por el otro. Y la socialdemocracia surge alrededor de 1850 como una revisión del pensamiento marxista. ¿En qué punto? En el punto de que el voto universal, o sea, la democracia, puede ser un mecanismo viable para la mejora de la clase trabajadora. Y en consecuencia, los socialistas no deben mantenerse fuera del sistema político burgués, sino participar de la democracia burguesa. Marx discutió 20 años eso, hasta que rompió con la socialdemocracia alemana en el famoso Congreso de Gotha de 1875. Y el motivo de la discusión fue el voto universal. Marx no quería que los obreros participaran de la democracia burguesa. No quería. Mientras que la socialdemocracia alemana, sí. Y ese proceso se expandió luego por toda Europa. Y es lo que básicamente terminó partiendo la internacional. La cuestión de la democracia, cuyo punto álgido fue el debate con Bakunin, en la década del 70. Entonces, fíjense ustedes cómo ahí, tanto el socialismo como el liberalismo rechazan la idea de pueblo. Los marxistas no hablan de pueblo, hablan de clase, no de pueblo. Para los marxistas, esto Lenin lo comprendió genialmente bien, para los marxistas la noción de pueblo diluye al trabajador dentro de la chusma. Porque el trabajador también para los marxistas es una élite. ¿En qué sentido? En el sentido de que el trabajador tiene conciencia de clase, el resto del pueblo no la tiene. La pequeña burguesía no la tiene, los campesinos no la tienen, los marginados no la tienen. Es decir, el partido, como decía Marx, o sea, la clase obrera organizada, también es parte de la élite, porque tiene conciencia. El resto es chusma. ¿Qué significa que es chusma? Que no tiene conciencia. Bueno, todo esto es el prolegómeno que quería hacer, porque los estuve escuchando atentamente, sobre lo que yo creo que es el problema de base. Es que lo que se está verificando es que la participación electoral no es más que un requisito necesario para la participación popular en la política. Sería su primer paso, sobre lo que yo creo que es el problema de base, en donde la participación popular a través del voto está obturada. En ese sentido, la democracia ha sido exitosa,
porque las masas pueden votar. Y ahí hay que darle la derecha, digamos, a la socialdemocracia, porque la socialdemocracia, primero la socialdemocracia alemana y después la socialdemocracia europea, eso lo vio venir. Y trató de montarse en ese proceso. Quiero decir, ese proceso el socialismo no lo generó, ¿eh? Ese proceso se generó fuera del socialismo. El socialismo intentó subirse al proceso de democratización. Y quiero decir que lo hizo bastante tarde, lo hizo recién en la década del 70, o sea, 30 años después. Y le acarrió al socialismo la ruptura con Marx. Nada más ni nada menos que la ruptura con Marx. Bueno, en ese mundo hemos vivido hasta hoy, muchachos. En ese mundo hemos vivido hasta hoy. Y las fuerzas liberales y las fuerzas socialistas se han acomodado a ese mundo, no lo han generado. Se han tenido que acomodar. Los liberales se han tenido que adaptar y los socialistas se han tenido que adaptar, puesto que ellos estuvieron en contra de la participación popular. Cuando esa participación popular se hizo inevitable, voto universal, se adaptaron. No significa que la aceptaron, sino que se adaptaron. ¿Me explico? Se adaptaron. Entonces, su política no puede ser nunca popular, porque su origen no es popular. Porque la democracia no tiene nada que ver ni con el liberalismo ni con el socialismo, que se hicieron democráticos cuando la democracia se impuso de hecho como fenómeno social. Entonces, a mí me parece que de nuestro lugar, ya que nos reivindicamos de determinada identidad, estas son las primeras cosas que hay que decir. ¿Por qué nosotros somos democráticos? Porque nosotros creemos en el pueblo, no en el ciudadano racional. Para nosotros el ciudadano racional es un oligarca. ¿Por qué es un oligarca? Porque persigue sus propios fines y no los de la comunidad. Su racionalidad es una racionalidad instrumental, o sea, una racionalidad que lo que busca es la defensa del propio interés. Esa racionalidad no es la del pueblo, porque la racionalidad del pueblo es la búsqueda del bienestar y el interés individual en el conjunto de la comunidad, o sea, del pueblo. Y eso nos separa del liberalismo y la socialdemocracia. Por nacimiento. La diferencia es genética, no es circunstancial. Entonces, a mí lo que me parece como primera cosa es que, claro, ¿cómo no van a entrar en crisis estructuras y sistemas que por definición son antidemocráticos? Porque no creen en el pueblo. No creen en el pueblo como un sujeto colectivo. ¿Se adaptaron? Sí, se adaptaron. La socialdemocracia hizo un esfuerzo enorme. Sí, los liberales también. Los liberales también. Ahora, ¿sus valores son populares? No, no, no son populares. Son elitistas. Por eso los partidos socialdemócratas, ustedes por ahí lo marcaron, no tenían direcciones obreras. Tenían direcciones pequeño burguesas e intelectuales. Empezando por el propio Marx, que en su puta vida fue obrero. Marx no trabajó en su vida. En su vida. Lo bancaron desde la madre hasta Engels, pasando por La Salle y compañía. Marx no trabajó en su vida. Sí, estaba en el Museo Británico. Bueno, también, sí, pero no trabajó. Y a una fábrica debió haber entrado 10 veces en su vida. Entonces, eso a mí me parece. Yo quería empezar por ahí, porque a mí lo que me parece es que cuando el mundo se va haciendo cada vez más democrático, ahora iba a ir a eso, cada vez más democrático, estas estructuras se anquilosan. Pero es natural, porque a la vez que se anquilosan, se tratan de adaptar. No es que no hacen un esfuerzo para adaptarse, lo hacen, lo hacen, lo hacen. Y eso tampoco lo podemos negar.
Después podemos discutir más adelante cómo lo hacen, pero tratan de adaptarse. A veces tienen éxito también. No es que siempre fracasan. Lo que ocurre es si pueden representar los intereses colectivos. La respuesta es no, porque no los quieren representar. Ellos representan intereses de facción, no intereses colectivos. Aunque digan lo contrario. Aunque digan lo contrario. Bueno, eso es lo primero que les quería decir, digamos, porque si no, es como que la historia queda trunca. La democracia moderna es eso, básicamente. Lo que ocurre es que en las últimas décadas, los pueblos, esto comenzó en la década, ¿saben cuándo comenzó este proceso? Este proceso de reclamo de las masas por mayor participación comenzó después de la crisis del 30, o sea, después de la Primera Guerra Mundial. Y tuvo su explosión en todo el mundo en la década del 60. En la década del 60. Cuando en el mundo soviético y en el mundo occidental, las masas se movieron en reclamos de mayor participación y de mayor injerencia en las decisiones. Ese fue un momento fundamental, donde las movilizaciones populares, desde la Revolución Húngara y la Primavera de Praga, hasta el Mayo francés, pasando por el Cordobazo en la Argentina, o el movimiento estudiantil en México, y que cruzó todos los sectores sociales, presionaron sobre los sistemas políticos tratando de obtener mayores niveles de participación. Eso en ese momento no se vio del todo, pero hoy se lo puede ver, porque el neoliberalismo es una reacción a eso. El neoliberalismo no hubiese existido si previamente no hubiese habido un desafío a la autoridad de las minorías. Ese desafío se dio entre la década del 30 y la década del 60. Y ahí nació el peronismo en Argentina. Porque el peronismo es la versión nacional de ese desafío a las clases dirigentes. Y por eso los socialistas argentinos terminan en la Unión Democrática. Terminan en la Unión Democrática porque el pueblo es aluvión zoológico. Eso lo dijo un socialista, no lo dijo un conservador. Los conservadores son mucho más inteligentes, nunca dirían una cosa así. Nunca dirían una cosa así. Eso lo puede decir solamente un tarado que viene de la socialdemocracia. Y es lo que básicamente son, como decía Marx, un grupo de tarados. ¿Por qué son un grupo de tarados? Bueno, porque siempre son el furgón de cola de la derecha. Y bueno, sí, son el furgón de cola de la derecha porque en realidad son el aliado pequeño burgués intelectual de la derecha orgánica. Pero eso desde sus orígenes. Eso, digamos, está claramente explicado por Marx. Está claramente explicado por Marx. Y también por Lenin. Claramente. Ahora, esa situación que tuvo su explosión en la década del 60, a partir de la década del 70 tiene un reflujo. Tiene claramente un reflujo en todo el mundo. Porque las élites vuelven a tomar el control. Y hemos vivido estos 40 años en ese periodo, en esa fase de reconquista y avance de las minorías sobre la participación de las mayorías. Porque el avance había sido tan grande que tuvo un contrarreflujo, una contramarea. Y esa contramarea es la que dio origen al neoconservadorismo o al neoliberalismo, que no es solamente un problema económico, sino que es un movimiento social, cultural y económico. Ustedes nombraron a Fukuyama recién. ¿Y Fukuyama qué dice? ¿Por qué Fukuyama dice que se acabó la historia? Porque los pueblos no se mueven más. Si ustedes leen El fin de la historia, ¿no? ¿Qué dice El fin de la historia? Dice que la política masiva, popular, se murió. Y que esa muerte
de la idea de pueblo, abre un espacio para la racionalidad. Y la racionalidad es una racionalidad liberal, tanto en su versión conservadora como socialdemócrata. Si ustedes le preguntan a Fukuyama le va a decir que él es de centro izquierda. De hecho, apoyó la candidatura de Clinton. Y odia a Trump. Y detesta a Bush. ¿Por qué detesta a Trump y a Bush? Porque él intuye que detrás de Trump está una nueva versión, esta vez de derecha, del populismo norteamericano. Y es a lo que Fukuyama, como toda la élite intelectual norteamericana, detestó siempre, que es la democracia jacksoniana, o la idea del pueblo, ¿no? Homero Simpson votando, un horror. Un horror. Entonces, ojo, porque el socialdemócrata es una versión izquierdista del galerita conservador, con menos inteligencia, menos piné y menos conocimiento de la realidad. Precisamente porque el socialdemócrata es un pequeño burgués. Como decía Marx, el pequeño burgués suele ser tan estúpido que es manipulado por cualquiera. Porque la pequeña burguesía no es nada, no es ni burguesía ni pueblo. Y de esos sectores se nutre la socialdemocracia. Ahora, el liberalismo hoy, quiero decir, también se nutre de esos sectores, porque antes se nutría de las oligarquías, pero las oligarquías no existen más. La democracia las destruyó. Existen los CEOs. Sí, pero los CEOs no son la oligarquía, son los CEOs, son gerentes. La oligarquía, como se la conoció, no existe más. Se la llevó puesta la democracia. Entonces, los partidos neoliberales o las fuerzas neoliberales, ¿dónde reclutan su gente, sus directivos orgánicos? Bueno, en las universidades y en las empresas. Y esos gerentes, ¿de dónde vienen? Esos gerentes no vienen de la aristocracia. Esos gerentes vienen de la pequeña burguesía, como Macri. Su padre era un pequeño burgués que se hizo millonario, haciendo negocio con el Estado. Entonces, ojo con eso, porque el origen de la ruptura entre esos sectores y el resto de la población es que esos sectores representan intereses muy concretos, que son los de sus mandantes, las empresas en las que trabajan y las estructuras burocráticas y universitarias de las que dependen, para morfar y para la olla. Voy a poner un ejemplo, digamos. Macron. Macron estudió y se formó en el mismo instituto que François Mitterrand. Los socialistas franceses y los liberales franceses estudian todos en el Instituto de Altos Estudios de París. Entonces son todos hijos de esa burocracia. ¿Y quién financia ese instituto? 50% del Estado, o sea, ellos, y 50% las empresas privadas y las corporaciones. ¿Y ustedes qué quieren que surja de ahí? ¿Un líder popular? De ahí no va a surgir un líder popular. De ahí va a surgir un burócrata al servicio de las corporaciones y del Estado. O sea, un burócrata al servicio de los políticos y de las burocracias públicas y privadas. ¿Qué va a salir de ahí? Y ahí están todos. Ahí están los socialdemócratas, los liberales y los socialcristianos. Y la población no entra ahí. ¿O ustedes creen que ahí entra el hijo de un pequeño empleado, el hijo de un inmigrante? Ahí no entra. Excepto que previamente entre en la rosca. Sí, excepto que previamente haga una carrera empresarial o una carrera burocrática del Estado. Sí, pero es uno. Entonces me parece que ahí es donde está el verdadero meollo. El pueblo como colectivo por un lado y la clase dirigente por el otro. Y ese problema no se saldó con el voto, porque el pueblo vota. Sí, sí, pero después queda en manos de esa clase dirigente. El pueblo no genera sus propios referentes. No los genera. Lo que genera son representantes mediatos. Esos representantes mediatos son representantes del establishment.
¿Eh? Y eso también hay que discutirlo, porque digamos, ¿de dónde viene Perón? ¿De dónde viene Perón? Perón no viene del pueblo, ¿eh? Perón viene de la pequeña burguesía terrateniente colgada del poder oligárquico en Argentina. ¿Cómo creen ustedes que consiguió entrar al colegio militar? Entonces, ojo con eso porque tenemos que tener en claro que la crisis que hay hoy es una crisis entre los representados y los representantes. Y los representantes no responden a los intereses de los representados. ¿Por qué? Bueno, porque se han convertido en una nueva élite. Esa élite se retroalimenta a sí misma y no tiene ningún interés en hacer otra cosa que ir a buscar el voto. Busca el voto y después sigue en la suya. Y los criterios de racionalidad que utiliza son los criterios de racionalidad de su propia casta, no del colectivo. No del colectivo. Y la pandemia denuncia eso con claridad. Cuando la gente del pueblo muere, la clase dirigente cede ante las presiones del mercado y no defiende más a esa gente. ¿Ante quién se dio? ¿Se dio ante los muertos? No, no, se dio ante el capital. Y terminó en todos los países del mundo eligiendo la economía por sobre la salud. Y en todos los países del mundo, incluyendo la Argentina, el sueño de tener pocos muertos se derrumbó, excepto en algunos países muy específicos donde no hay democracia liberal. O pequeños países como Uruguay, que por ser tan particulares no resisten la prueba. Pero si ustedes miran el conjunto del mundo, ustedes van a ver que lo que pasó en estos meses fue que se inició todo con un discurso demagógico de defensa de la vida, y lo que terminó pasando es que entregaron a la gente, al personal de salud, y terminaron abriendo los mercados, por el turismo, la economía, lo que fuera. Y eso pasó en todo el mundo, no solo en la Argentina. Y en eso colaboraron liberales, socialcristianos, socialistas, que como decían ustedes, ahora ya son todo lo mismo. Digamos, es inútil sostener que esa gente tiene diferencias sustanciales. No tiene diferencias sustanciales. Las diferencias sustanciales están entre las personas de a pie y esa gente. Como decía Robespierre, entre el pueblo y los privilegiados. Es así. Ahora, bueno, ahí, no sé, ahí se abre un nuevo debate que es qué hacer con eso, o qué hacemos con eso. Pero yo, sinceramente, creo que un socialdemócrata es un tipo que es un liberal culposo, digamos. A ver cómo lo puedo definir, digamos. Un socialdemócrata es un liberal que quiere ayudar a los pobres. ¿Quiere que los pobres dejen de ser pobres? No, los quiere ayudar. Salir de la pobreza para un socialdemócrata es un problema individual de cada uno. La diferencia con los liberales es que para los liberales la pobreza es la consecuencia de la incapacidad humana. Hay una porción de gente que es pobre porque es incapaz de ser otra cosa. Mientras que para los socialdemócratas es cierto que esa gente es incapaz, pero hay que tirarle un cable. Es así de sencillo, digamos. No les interesa que esa gente salga de la pobreza y sea protagonista. Cuando esa gente se moviliza y es protagonista, ellos se juntan para decir que eso está mal. ¿Saben qué es eso? Eso es la grieta. Es decir, cuando el pueblo sale y se manifiesta, es la grieta. Entonces, ahí desaparece la diferencia ideológica. Entonces, Trump es un cerdo. ¿Por qué Trump es un cerdo? Bueno, porque Trump, digamos, apela al concepto de pueblo. Entonces, es un cerdo. Entonces los tenés a la derecha ultraconservadora puteándolo a Trump, al lado de la centroizquierda intelectual de Estados Unidos. Todos contra Trump.
¿O no es así? Es así. Entonces, a mí lo que me parece es que lo que se ha reactualizado ahora es esta vieja discusión entre los intereses de las masas y los intereses de las minorías gobernantes. Ahora, también hay un problema. ¿Las masas son conscientes de sus intereses colectivos? Yo les voy a dar mi opinión. La respuesta es naturalmente no. Espontáneamente no. ¿Las élites son conscientes de sus propios intereses? Sí, por eso son élites. Entonces, mucho más difícil articular poder popular que articular poder de élite. Es mucho más difícil. Porque la masa es masa porque está dispersa. Y la élite es élite porque está junta. La élite tiene un nosotros. La masa no. La élite es élite en tanto tiene un nosotros. Nosotros y ellos, los patricios. Nosotros, los descendientes de los patres, y la plebe, la plebs. La grieta. La grieta la inventó la élite, no los pueblos. La derecha conservadora inventó la grieta. ¿Y por qué la inventó? Para diferenciarse del pueblo. Al diferenciarse del pueblo, ¿qué establece? Una identidad. Por la positiva. Nosotros somos esto y ellos son esto otro. Y el pueblo, cuando aparece en la escena política, aparece como un rechazo a eso, pero no aparece articulado. No aparece articulado. El movimentismo es inorgánico, no articulado. El partido tiene organicidad, pero el partido es una estructura de élite, tanto en su versión liberal como en su versión marxista. El movimiento es una estructura de masas, pero la condición del movimiento es su inorganicidad. Entonces, ahí, bueno, estamos en ese preciso momento, ¿no? Estamos en ese preciso momento. O sea, estamos viviendo un tiempo privilegiado. La pandemia frenó. Yo pensaba los otros días para este encuentro, estaba pensando, ¿qué estaba pasando antes de la pandemia? Estaban todos los pueblos del mundo en la calle. Y la pandemia lo frenó eso. Y le dio a las élites un changüí más. Era un momento insurreccional. América Latina estaba incendiada. Europa también. Y en gran parte del sudeste asiático y del norte de África y en el Medio Oriente también. Si había procesos de insurgencia popular que no eran partidarios, eran movimientos de masas, inorgánicos y plurales. ¿Y contra quién iban esos movimientos de masas? Yo les digo claramente, contra dos enemigos, la clase política y las corporaciones económicas. O sea, contra los gerentes y contra los políticos. Porque la masa intuitivamente, ¿qué ve? Ahí están los privilegiados. Esos son los que se chorean todo y a nosotros nos quedan las obras. Después vos te colocás donde querés. Pero digamos, esa es la grieta real. Todo lo demás es una discusión superestructural. Y yo realmente creo que la gran traición del kirchnerismo por estas horas es una traición al pueblo. Porque cuando el kirchnerismo decide ser parte de ese poder, es decir, cuando el kirchnerismo deja de cuestionar la estructura de poder en Argentina y se intenta colocar como un partido más, como una fuerza más minoritaria, cuando hace esa operación, cuando entra en el juego de la élite política a la que el pueblo argentino detesta tanto, el pueblo argentino los detesta. Si ustedes miran una encuesta, van a ver que el pueblo argentino detesta 4 sectores: los empresarios, los jueces, los políticos, y los sindicalistas. Y eso cruza todos los sectores sociales. ¿Por qué? Porque la gente común, intuitivamente, no racionalmente, ¿qué ve en esos sujetos? Privilegiados, que viven como reyes cuando ellos se cagan de hambre.
y que siempre se agachan y se bajan los lompas en todas las discusiones que involucran sus intereses. Y esa es una percepción muy real. Entonces la gente desconfía de esas estructuras. ¿Y cómo no va a desconfiar? Si se da cuenta que están en otro baile. El kirchnerismo, desde lo simbólico, yo lo decía en un encuentro anoche con unos compañeros, desde lo simbólico construyó la idea de que el kirchnerismo era otra cosa, era una superación de eso. Ahora, cuando se vuelve a aliar con Sergio Massa, con Duhalde, y habla de cerrar la grieta, ¿saben cuál es la grieta que quieren cerrar? La grieta que quieren cerrar no es entre kirchnerismo y antikirchnerismo, es entre los que mandan y los que obedecen. Esa es la grieta que quieren cerrar. Para que la masa no se exprese más y no tenga canales de manifestación y de reclamo, que es lo de Fukuyama. Digamos, destruir todo lo que no sean las instituciones formales. Todo tiene que pasar por las instituciones formales. Pregunto, muchachos, las instituciones formales, ¿por qué están compuestas? ¿Por qué está compuesto la Judicatura, el Congreso, el Ejecutivo? ¿No está compuesta por burócratas? ¿Por intelectuales de la pequeña burguesía devenidos funcionarios? ¿Por gerentes de empresas? ¿No es esa la composición de las cámaras? ¿No es esa la composición del gobierno? ¿No es esa la composición de la judicatura? El pueblo de trabajadores está ahí, ahí no está. No está. ¿Y qué apela? ¿A qué apela la derecha xenófoba, fascista? Por eso tiene tanto éxito. Porque la derecha xenófoba y fascista dice, el orden burgués liberal, digamos, y el pueblo. Y ellos representan al pueblo. Entonces dicen, bueno, traen inmigrantes de África. ¿Por qué traen inmigrantes de África? Para sacarles el trabajo a ustedes, porque quieren bajar salarios. Entonces traen inmigrantes que vienen a trabajar por 2 pesos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que echar a los inmigrantes. ¿Para qué? Para que suba el salario. Y la gente los empieza a votar. ¿Por qué los empieza a votar? Y asqueada de la clase dirigente tradicional, que efectivamente trae inmigrantes no para ayudar a los inmigrantes, sino para ayudar a las empresas que bajen el salario. ¿O no? ¿O usted cree que abren la inmigración por humanidad? Abren la inmigración para bajar el salario. Porque Europa no puede competir con los chinos y con el sudeste asiático. Entonces necesita bajar el salario. Desde hace 30 años viene pasando esto. ¿Y cómo bajan el salario? Trayendo gente de afuera, como hicieron acá en el siglo XIX. Bajaban el salario. Ahora, efectivamente es así. Entonces el tipo que se queda sin laburo, ¿cómo reacciona? Dice, mi abuelo laburó acá, mi viejo laburó acá, yo laburé acá y ahora hay un chino acá. O un mexicano. ¿Y qué hace este mexicano acá? Que se vaya a México. Es intuitivo. No digo que sea humano, digo que es intuitivo. Y las derechas xenófobas, o las derechas más conservadoras, eso que llaman el populismo de derecha, opera ahí. Opera en ese límite. Porque ¿cuál es el discurso? Es el pueblo, al cual lo representamos nosotros, no cualquier pueblo, el pueblo de acá, de este país, contra la globalización. ¿Qué es la globalización? La globalización son todos estos que permiten que se destruyan las fábricas nacionales, que se destruya el trabajo nacional, ¿no? Y en eso están englobados todos. Y en Estados Unidos es la derrota de Hillary. Acá el kirchnerismo apoyaba a Hillary. Muchachos, el kirchnerismo apoyaba a Hillary. Y Macri también. No sé si ustedes saben eso. Estaban todos con Hillary. Ahí la grieta no existía. Estaban todos con Hillary. Ahora, ¿por qué estaban todos con Hillary? Y bueno, porque los intereses que ellos representan los representa mejor Hillary que Trump. Entonces, ojo también con el populismo de derecha, porque el populismo de derecha apela al concepto de pueblo, cosa que liberales y socialdemócratas no hacen. Y las masas se sienten más representadas por ese discurso que por el discurso meloso de liberales y socialdemócratas, que en todo caso habla de sí mismo, o sea, habla de los problemas de la ética y de la óptica con la que la ven las élites, y no los pueblos. Y si nosotros queremos evitar, digamos, que resurja el fascismo, para evitar que resurja el fascismo, lo que hay que hacer es combatir
a ese fascismo por el convencimiento y por la organización de las masas. Porque si no, en todos los países del mundo va a aparecer un sector de derecha antiliberal y antidemocrático que va a correr paradojalmente a estos sectores por izquierda, siendo reaccionario de derecha. Pero los corren por izquierda, porque le hablan de cosas que tienen que ver con la gente. Y no alcanza que nosotros digamos, al modo de esta chica, creo que se llama Álvarez Alcorta, o una cosa así, ¿no? Que hablaba, ella le caían lágrimas por Milagro, era india y negra, pero asumió el cargo de ministra y se olvidó de Milagro. Ya no le importa más Milagro Sala, ni las piletas de Jujuy, ni nada por el estilo. Ahora está en la defensa del feminismo militante, que no se sabe muy bien qué carajo es. Bueno, esa clase de personajes no tiene nada que ver con la política popular. Porque las mujeres de la Argentina, de carne y hueso, sobre todo las de los sectores populares, tienen un montón de problemas que ese Ministerio de la Mujer no toca ni tocará jamás. Porque las problemáticas de esas minas son las problemáticas de la clase media, acomodada y progresista, no la de los sectores populares. Las minas de los sectores populares están adentro de una iglesia evangélica, están contra el aborto. ¿Y quién le disputa eso? Nadie le disputa eso. De la élite nadie. Entonces a mí me parece que ahí es donde, en conclusión, concluyendo, creo que mi aporte es ese. Yo creo que nosotros tenemos que pensar, a partir de ahora, cómo reconstruimos lo colectivo y cómo nos enraizamos con el sector popular. No desde nuestra cosmovisión pequeño burguesa, que lo somos los cuatro, sino desde la organización popular, que es el viejo sueño de la década del 60. En la década del 60, los teóricos de la década del 60 hablaban de la confluencia entre los intelectuales y los trabajadores. Ahora, eso hace tiempo que no opera. Y las organizaciones de la pequeña burguesía, por ejemplo, las agrupaciones kirchneristas, son organizaciones de la pequeña burguesía. ¿Dónde es más poderosa la cámpora? ¿Saben dónde es más poderosa la cámpora? En la capital federal. La capital federal condensa por kilómetro cuadrado la mayor cantidad de locales de la cámpora en todo el país. El único distrito donde gana siempre la derecha de hace 25 años. Bueno, está clarísimo. Entonces, a mí me parece que la discusión realmente, si tuviera avisos de tener una solución, es ver qué está pasando en los barrios. Yo insisto, hay una idea sobre lo que el pueblo argentino piensa de la cuarentena, que es la de la clase dirigente. ¿Qué piensa la clase dirigente? Que el grueso de los argentinos están en contra de la cuarentena. Bueno, después se han hecho encuestas serias que están demostrando que 2/3 de los argentinos priorizan la salud antes que la economía. 2/3. Por eso en el conurbano no hay una puta manifestación en contra de la cuarentena, pero sí en Palermo y Villa Urquiza. Entonces la clase dirigente, ¿a quién escucha? Al chetaje de Villa Urquiza, que toma cerveza en los barcitos esos que conozco muy bien porque yo nací a 4 cuadras de ahí. Y conozco bien el barrio. Esos son los que te rompen la cuarentena. ¿O hubo alguna manifestación en contra de la cuarentena en Brazatí que ustedes conozcan? En lo profundo de la matanza. Ahora, ¿a quién escucha la socialdemocracia? A la misma gente que escucha el macrismo. ¿Y los periodistas a quién escuchan? Los periodistas escuchan a sus primos, hermanos y padres. ¿Sus primos, hermanos y padres de dónde vienen? Vienen de ahí, que son nuestros hermanos, primos y padres. Ah, nosotros no los escuchamos. Ah, bueno, pero nosotros somos peronistas. No somos socialdemócratas. Entonces yo ya, por ejemplo, yo lo tengo superado eso. Mis tíos y primos putean, ¿eh? Me chupo un huevo, que puteen. Si fueron toda la vida una mierda. Mirá, qué sorpresa. Van a cambiar ahora.
Ahora, yo no veo manifestaciones en los barrios populares. A mí me decían, el peligro es que el coronavirus ingrese en la villa. En la villa, el coronavirus se controló. ¿Por qué se controló? Porque hay organización popular. Entonces la gente eliminó el coronavirus del barrio, no el Estado, la gente, porque tiene cultura organizacional comunitaria. En cambio, el coronavirus se expandió en los lugares donde los ciudadanos viven en edificios que no conocen a su vecino y que son todos potenciales garcas. Y que son estos que quieren ir a tomar la cervecita para salir de la alienación del trabajo de mierda que tienen. El otro día escuché un pelotudo que decía, yo necesito tomar una cerveza porque estoy muy alienado y estoy muy cansado del trabajo que hago. Y yo mi respuesta era, bueno, buscate otro trabajo, pedazo de pelotudo, si tu trabajo no te gusta. Pero no contagies a todo el mundo por ir a tomar una cerveza sin barbijo, la concha de tu madre. Recatate. Ahora, el problema de él es que él está agobiado por el tremendo trabajo que tiene. Seguro que si le preguntás si está haciendo una loza bajo la lluvia o bajo el sol, seguro que no, ¿eh? Seguro que está sentado en una oficina con aire acondicionado escribiendo las pelotudeces que su patrón le manda a escribir. Pero él está muy agobiado. Necesita tomarse una cervecita. Yo no escucho eso en los barrios populares. Yo eso no lo escuché en la Villa 31. La gente de la Villa 31 no decía eso. La gente de la Villa 31 decía, por favor, ayuden, no nos queremos morir. Eso decía. Y no decían, no me quiero morir yo. Decían, no nos queremos morir. Y efectivamente, el virus ahí se controló. ¿Por qué se controló? Porque la gente se organizó. ¿Y por qué se organizó? Ah, bueno, porque tiene una cultura diferente. Y una organización social diferente. En fin, esa es mi opinión. No tengo mucho más para decir. Claro, yo vuelvo a lo... Matías, Decime, decime. ¿hay preguntas en el chat para el maestro? No, son todos excelentes éxitos. Gracias a los compañeros que llegamos a ser, ahora estamos en casi 20 personas en vivo, llegamos a casi 25 personas en vivo para hacer el primer programa, la verdad que un montón de gente. Así que desde ya agradecerles a todas las personas que siguen La sumando, política de masas, escúchame, la política de masas, te voy a decir algo con relación a la audiencia. El día que nosotros desde acá empecemos a empatizar con lo que piensa el pueblo, vas a tener millones. Lo primero que hay que hacer para salir de este acertijo, muchachos, compañeros, lo primero que hay que hacer es empezar a incorporar al trabajo que hacemos a los sectores populares, en todos sus aspectos. El pequeño empresario, el pequeño comerciante, el obrero, el trabajador de la construcción, porque ese es el modo, pensamiento político colectivo, digamos, ese es el modo que tenemos de salir de este dilema. A los dirigentes políticos, bueno, escucharlo para ver por dónde viene la mano, pero digamos, los dirigentes políticos no van a aportar otra cosa que su mera puja política. Y la construcción de un movimiento, la reconstrucción del movimiento nacional pasa por incorporarse colectivos sociales. Es el único modo de romper la lógica elitista, hacerlo colectivamente. Por eso yo creo que este tipo de procedimientos que nosotros desarrollamos tiene que ser sustentado en una participación activa de los sectores populares. Y sentarlos acá y escucharlos. Disponemos de 2 horas, nosotros podemos hablar 1 hora y escucharlos a ellos 1 hora. Porque yo creo que seguro, si tuviéramos la oportunidad en el futuro, digamos, de traer a un compañero de la Villa 31, digamos, que nos explique cómo vivieron el COVID, aprenderíamos un montón. Porque ellos no reaccionaron gritando, estamos tomando birra, no tomando tierras. Nunca dijeron eso. Eso en la Villa 31 nunca se escuchó en Villa Urquiza. Un tarado que gritó eso.
Estamos tomando birra, no tierras. Eso en la Villa 31 no se escuchó. Yo no lo escuché. sin duda. Aún frente a la frustración de compañeros que morían. Lo único que se hizo fue organizarse. Y el virus se frenó. Lo mismo pasó en Villa Azul. Y lo mismo pasó en otros lugares. Los barrios populares, yo tengo un barrio popular acá atrás. Acá atrás la cuarentena se sigue cumpliendo. Está todo el mundo con barbijo y a las 7 de la tarde no queda nadie. Están todos dentro de su casa. Acá en mi barrio no hay nadie haciendo fiesta, ni baile, ni milonga, ni nada, ¿eh? Se escucha el ladrido de los perros, igual que el 20 de marzo. Entonces, la verdad, yo creo que tenemos que tratar de apelar a quienes nos escuchan para que arrimen y se arrimen a lo que está pasando en lo profundo del pueblo argentino. Y no digamos, en sus expresiones socialdemócratas liberales. Sus expresiones socialdemócratas liberales están en otra cosa. Están en otra cosa. No es la nuestra. No es la nuestra a pesar de que nosotros somos conscientes de que nos falta. Pero bueno, también generamos estos instrumentos para que eso se llene de contenido. Yo aprovecho la oportunidad para decirlo, digamos. Por lo menos desde mi punto de vista, yo soñaría con la posibilidad de poder discutir con gente que tiene experiencias diferentes a las mías, no iguales a las mías. Y que todos nos podamos escuchar. Así que, digamos, en esa búsqueda tenemos que estar. Y si tenemos que estar 3 horas al aire, estamos 3 horas al aire. Pero ese camino creo que lo tenemos que tratar de profundizar. A la vez que discutimos los temas profundos. Tenemos que hacer las dos cosas. Yo sumo dos cosas a lo que decías. Yo creo que en relación a toda esta exposición, la verdad que un lujo. Cuando hablamos de cerrar la grieta o sobre el consenso, nos remite a un discurso profundamente conservador, en sentido profundamente elitista. Y me parece que ese resumen en esa frase explica un poco de lo que mencionabas o en una parte de tu exposición. Y además la segunda cosa que quiero decir en relación a Facebook, acá está mandando, bueno, el compañero Hugo Cantero dijo que es excelente la exposición que estás brindando. Y después acá un par de preguntas te querían hacer. Un compañero, Santiago, te pregunta qué opinás de la toma de tierra de los últimos días. Y después el compañero Adriano Iannone te dice que, bueno, sos un genio, Silvano, de tu generación el más completo intelectualmente, con un análisis de coyuntura actual que comparto por completo. Un placer escucharte siempre. Abrazo peronista, te mando. Así que, Bueno, un abrazo, Adriano, que nos tenemos que encontrar. Adriano es uno de los tantos militantes sindicales que desde la base de su organización trabaja por la representación de los trabajadores, en este caso de ANSES. Y bueno, también le hacemos la invitación, me permito hacer la invitación para que los compañeros de SECASPI cuando quieran puedan venir acá a discutir con nosotros para que nos cuenten un poco cómo por ejemplo, los trabajadores de ANSES están viviendo este momento tan complicado. Así que de paso le hago la invitación a Juan Barrientos, a Adriano y al resto de los compañeros de SECASPI para que vengan acá. Con relación a la toma de tierras, no, a ver, yo tengo una sensación ahí. Creo que efectivamente hay un problema con la vivienda, es un problema estructural que está presente desde hace mucho tiempo, porque digamos, las tierras se toman hace mucho. Yo, por ejemplo, soy propietario de 10 terrenos en Derqui heredados de mi abuelo, pero esos 10 terrenos no los puedo usufructuar porque tienen 10 viviendas con familias viviendo ahí hace 35 años. Los terrenos son nominalmente míos, pero vive gente ahí, hace 35 años. Es decir, el conurbano bonaerense se ha generado así. El conurbano bonaerense, ¿cómo creen ustedes que se generó el conurbano? El conurbano se generó con gente ocupando la tierra y después obteniendo su propiedad. Un fenómeno muy común en todos los lugares del mundo. Ahora, estas tomas de tierra creo que son un movimiento interno contra Bernie. Y me parece,
por la información que tengo, que obedecen a una interna del gobierno entre un sector que está básicamente concentrado en ciertos ministros, bueno, que no voy a nombrar, digamos, pero ciertos ministros y subsecretarios de Estado, algunos de los cuales pertenecen a conocidos movimientos sociales con el nombre de Eva Perón, y otros sectores que presionan para la destitución del ministro Berni. Porque el ministro Berni sería el candidato de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que las tomas de tierra son una operación contra Berni y contra el gobernador Kicillof. Esa es mi lectura. Pero es una lectura menor, ¿eh? Digo, a ver, si ustedes creen que el movimiento de toma de tierra es un movimiento genuinamente popular, no, no lo es. No, no lo es. Si fuera un movimiento genuinamente popular, no estarían peleándose Berni y el Chino Navarro. Estarían juntos reprimiéndolo, digamos. Si entre ellos dos se están discutiendo, es porque es parte de una interna. Y además, es evidente que la toma de tierra no es una toma de tierra espontánea. Es evidente que está organizado eso. Como también está organizada la columna de personas que van a los centros turísticos supuestamente a ver su casa saqueada. Eso está manejado. Eso no es un movimiento masivo espontáneo. Esa es mi respuesta, digamos, es lo que realmente creo. Acá por otro lado, el compañero Daniel nos dice que la grieta siempre existió y que siempre existieron dos modelos de país, pero bueno, que ahora la Nata le puso un nombre paqueta, nos dice. Acá en los comentarios. Sí, sí. Sí, ya, mira, hasta ahora parece que hay que prender más tarde, porque hay 30 personas ahora en vivo. O sea, muchas gracias a la cantidad de personas que se mantuvo constante, y bueno, en total habrán sido más de 200, 300 personas, incluso 400 que habrán pasado por todo el directo. Así que la verdad... Bueno, muy bien. Le mandamos un saludo a todos entonces. Sí, y los instamos, vamos a repetirlo siempre. Miren, se me ocurrió un eslogan. El eslogan es muy provocativo, y en algún punto de mala leche, pero es como me gusta a mí, ¿no? Trabajando todos con mayúscula, por ensanchar la grieta. Para hacerla más ancha, cada vez más ancha y cada vez más clara. ¿La grieta entre quién? Entre los privilegiados y el pueblo. No entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo, sino entre el pueblo y los privilegiados. El pueblo trabajador, en todas sus expresiones, desde el pequeño comerciante, el pequeño productor agrícola, el dueño de una pyme, el obrero, el empleado, y las minorías que viven de su trabajo. Que no trabajan y viven de su trabajo. Esa es la verdadera grieta. Y esa grieta yo por lo menos la quiero ensanchar y la quiero agrandar. No la quiero cerrar. Después, bueno, la grieta entre el kirchnerismo y sus adversarios ya la cerró el kirchnerismo, cuando decidió convertirse en un partido socialdemócrata que es parte del sistema político y de la élite. Esa decisión no la tomó Silvano Pacucho, ni Matías Slotsky, ni Elías de la Sera, ni Lautaro Lucchesi. Esa decisión la tomó la dirigencia kirchnerista. ¿Qué va a pasar con los compañeros que acompañaban al kirchnerismo? Bueno, algunos ya se están moviendo como nosotros, otros estarán aferrados todavía a la fe. Hay que ser muy respetuoso de eso, muy respetuoso. Yo creo que hay muchos compañeros que ven esto que nosotros vemos, pero están aferrados a la fe, y esa fe hay que respetarla. Y a esos compañeros hay que acompañarlos y persuadirlos.
Y después está el grupo que está prendido, digamos, que tiene alguna canonjía, un cargo. Bueno, ya verá qué hace, ¿no? Si se cuelga el carro del privilegio o decide seguir donde estuvo siempre, ¿no? Y yo creo que Eso es un poco, también, yo a creo que los es un- cientos de compañeros que tienen cargo de responsabilidad, una apelación desde acá, ¿no? Pelearon 17 años por determinadas cosas. Bueno, lo que uno mínimamente pediría es que aunque para parar la olla tengan que conservar el cargo, no se olviden de los intereses por los cuales llegaron ahí. Eso sería básico, ¿no? Después, bueno, la historia lo juzgará. Ya no es problema nuestro. sí, y yo creo que es un poco la intención de este espacio y de persuadir y atraer a los compañeros que están en una situación de desencanto, de desilusión, etcétera, etcétera, etcétera. Y además te digo que acá, bueno, el compañero Daniel nos pone que hay que pensar un plan integral de desarrollo de nuestro país, que incluya repoblar las localidades despobladas de nuestras provincias y la mayoría de los pobladores provienen de las provincias. Y yo creo que sí, la idea de un proyecto que se había hablado, que se había empalmado con la idea de la vuelta al campo, la idea de poblar las zonas despobladas de la Argentina, con un plan de desarrollo en el sentido de cooperativas mutuales con organización popular, me parece que es una necesidad. Más en este contexto de que ves que en las grandes aglomeraciones de personas hay hacinamiento y que no es viable, que en un territorio muy chiquito había 17 millones de personas, que es el AMBA. Me parece que es interesante eso. Y acá dice Diego Orellana, el compañero nos dice, es un placer escucharte, Silvano, te manda saludos. Un abrazo a Diego. Diego es delegado del Sindicato de Sanidad, fue delegado del Sindicato de Sanidad en un laboratorio acá de Pilar, y ahora es secretario de Juventud de la seccional Morón del Sindicato de Sanidad. También, ahí de paso me aprovecho, por ahí a Diego no le gusta mucho que cuente eso, pero en algún momento sería bueno que en algún momento venga y esté con nosotros, porque hicimos una vez un reportaje a él y a un grupo de compañeros que estaban en un frigorífico en ese momento, en un conflicto importante del frigorífico donde trabajaban, y discutíamos precisamente esto, digamos, cómo ser desde la base gremial representativo del conjunto de los trabajadores en un contexto muy particular y en conflictos que por ahí no se visualizan, que no se visualizan en los medios, que no todos los conflictos se visualizan. ¿Y qué pasa cuando un conflicto no está visualizado mediáticamente? ¿Qué actitud deben asumir los compañeros que tienen una representación gremial ahí y que defienden intereses, ¿no?, de los trabajadores? Esa discusión nos las habíamos dado en algún momento, armamos un reportaje, en su momento lo publicamos, y bueno, sería bueno también que en algún momento podamos discutirlo con él y con alguno de los otros compañeros. Perfecto. No sé, Elías, si ya querés ir A mí cerrando. me parece que ya deberíamos ir cerrando, así no guardamos munición para las próximas emisiones. Y no, a mí no me queda otra que, bueno, agradecerle a Lautaro, agradecerte a vos, Mati, y bueno, al maestro Pascuso por participar de este proyecto y de este programa. Me parece que ya deberíamos ir cerrando la transmisión y prometerles, para desdicha de todos nuestros oyentes, una nueva emisión el domingo que viene. Chao, un abrazo grande. Perfecto, abrazo También. grande.